El ejercicio que nos tocó para nuestra actividad asincrónica es el siguiente. Dice, un alambre largo y recto que posee una sección transversal circular de radio R mayúscula conduce una corriente total I mayúscula. Suponga que la densidad de corriente no es constante en la sección transversal del alambre y varía de la forma J igual a alfa R a la 5, con un alfa constante y R es la distancia desde el centro del alambre. Ahora, la parte A dice que debemos determinar el valor de la constante alfa en términos de I por R. Ahora, de física 2 sabemos que la derivada de la corriente es igual a J, que es la densidad de la corriente, por la derivada del área. Ahora, si integramos a ambos lados, tenemos la relación que la corriente es igual a la integral de J, que es la densidad de corriente, por la derivada del área. Ahora, si tomamos una sección del área del círculo, tendríamos que se ve algo así como un rectángulo, donde el lado es dr y este largo es 2 por pi por r, que esa es la fórmula de la circunferencia de un círculo, y ese r minúscula es el que varía. Por lo tanto, tenemos que la variación del área es igual a 2 pi r por dr. Y entonces, ya teniendo el dA, lo podemos sustituir en la fórmula que derivamos anteriormente. Entonces tenemos que la corriente que atraviesa el cable es igual a la integral de 0 a R mayúscula, porque eso es todo el radio el radio máximo del cable, de J, que es alfa por R a la 5, que lo tenemos acá arriba, por dA, que ya vemos que dA es igual a 2 pi R por dr. Entonces, de aquí tenemos que 2 pi y alfa son constantes. 2 pi alfa, y adentro de la integral nos queda que R a la 6 dr integrado de 0 a R. Ahora esta es una integral simple, entonces nos queda aquí 2 pi por alfa por R a la 7 entre 7, y esto lo evaluamos de 0 a R mayúscula. Y entonces de aquí nos queda que la corriente que atraviesa es igual a 2 pi alfa R a la 5, R a la 7 entre 7 menos 2 pi alfa 0 a la 7 entre 7, pero ese término se cancela. Entonces quedamos solo con esta parte. Entonces tenemos que I es igual a 2 pi alfa R a la 7 entre 7. Y lo que nos pide la parte A es despejar alfa. Entonces tenemos que alfa en términos de I y R es, bueno, aquí pasamos a multiplicar el 7i y pasamos a dividir el 2 pi R a la 7. Entonces esa sería la expresión para el alfa en términos de I y R. La parte B del ejercicio nos pide determinar el campo magnético B sub R en las regiones R menor o igual a R mayúscula, o sea, un radio dentro del cable, y R mayor o igual a R mayúscula, o sea, un radio afuera del cable o igual al cable. Entonces primero vamos a calcular el R menor o igual a el R mayúscula. Para eso debemos recordar la ley de Ampère, que nos dice que la integral cerrada de B por ds, eso nos da igual a mu sub 0 por I. Ahora, este I no es el mismo que atraviesa todo el cable, es un I
delimitado por el radio que elegimos en cierto momento. Entonces le ponemos I sub c para diferenciarlo. Y debemos calcular ese I sub c. Pero primero podemos poner que esa integral cerrada lo que nos da es b por 2πr, ya que es una integral cerrada alrededor de un radio r minúscula. Bueno, y esto nos da igual a mu sub 0 por I sub c. Y entonces aquí podemos dejar que b es igual a mu sub 0 por I sub c sobre 2πr. Ahora vamos a volver a esta ecuación, pero primero debemos calcular lo que es el I sub c. Ahora, para calcular el I sub c, volvemos a lo que hicimos para la parte A, que utilizamos esta fórmula que era la integral de j de A, pero entonces nosotros vimos que eso era r a la 5. Este es el j, este término que tengo acá es el j por 2πr por dr. Ahora de aquí, tenemos que integrar de 0 a r minúscula, porque de ahí es hasta donde llega el radio. Y entonces eso es lo que delimita la corriente. Ahora podemos sacar las constantes, que entonces sería 2π alfa por la integral de 0 a r de r a la 6 de r. Entonces esto nos da que la corriente encerrada por ese radio r minúscula nos da que es r a la 7 entre 7 evaluado de 0 a r minúscula. Ahora ahí evaluamos en r minúscula, entonces queda lo mismo, que es 2π por alfa por r a la 7 entre 7. Esa es la corriente I sub c. Y de aquí podemos meter este I sub c en esta ecuación de acá que calculamos en el paso anterior. Entonces tenemos que la corriente B, le voy a poner B dr porque la delimita el radio minúsculo. Eso es igual a, perdón, me faltó esto multiplicado por 2πr, que aquí en el paso anterior lo vimos. O además, como ya lo dejamos solo, entonces mu sub 0 por I sub c, I sub 0 por I sub c entre 2πr. Entonces tenemos que podemos meter este I sub c en la ecuación, entonces nos queda mu sub 0 o la constante, la permeabilidad magnética del vacío, esto por 2π por alfa por r a la 7 entre 7. Y esto 2πr. Entonces aquí vemos que este r se cancela, estos 2π se cancelan, este r cancela un r. Entonces nos queda que b sub r para un r menor que el radio mayor es mu sub 0 por alfa por r a la 6 entre 7. Ahora bien, en el paso anterior nosotros calculamos este alfa, y entonces lo podemos incluir en la ecuación. Entonces mu sub 0 por este alfa, que nosotros vimos que era 7i sobre 2πr R mayúscula a la 7. Y entonces esto lo multiplicamos por este valor de acá, R a la 6 entre 7. Entonces nos va este 7. Y entonces nos queda que B sub R, B en términos de R minúscula, es igual a mu sub 0, que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Vamos a poner el 2pi acá. Esto multiplicado por la razón entre r a la 6
sobre R mayúscula a la 7 por I. Uy. Bueno, y esto va en términos de teslas porque es un campo magnético. Para calcular el campo magnético para un radio mayor que R mayúscula, que entonces sería un radio mayor al radio total del cable, utilizamos un procedimiento muy similar al pasado, en el que tenemos que nuevamente calcular I sub C. Y entonces I sub C va de 0 a R mayúscula, porque ese es el radio total del círculo, y esto es alfa por R a la 5 por 2πr de R. Entonces nuevamente sacamos las constantes, entonces queda 2π alfa por la integral de 0 a R mayúscula de R a la 6 de R. Entonces esto es igual a 2π alfa por R mayúscula a la 7 entre 7. Y ahora nosotros teníamos el valor de el alfa, que este era 7i entre 2π R a la 7. 2π R a la 7 por R a la 7 entre 7. Entonces se nos va este 2π, se nos va este R a la 7 y se nos va este 7. Entonces nos da que I sub C es igual a I, lo cual tiene bastante lógica porque es toda la sección transversal del círculo. O sea, el único valor de R que cumple es el R igual a R, digamos. Entonces después lo metemos en la fórmula que determinamos anteriormente, que es que el campo magnético B de R es igual a mu sub 0 por I sub C entre 2πr. Y entonces esto es igual a mu sub 0 por I entre 2πr. Y entonces así tenemos una expresión para el campo magnético para los R mayores a R mayúscula. Eso también va medido en teslas.